están? Estamos aquí, este gran equipo de leyes biológicas, Diana Medina, Eugenia Tal. McCarthy y yo, Ivonne Armand. Estamos haciendo estos pequeños videos explicativos de las leyes biológicas, pero desde una mirada más simple, más fácil de entender, dada la experiencia que ya tenemos con los pacientes y con lo que hemos visto que se entiende mejor y cómo se va desarrollando estos programas biológicos en la realidad, ¿no? En la cotidianeidad. Entonces, se nos hace muy importante que poner esto ahí para que todas las personas que quieran entrar a esta nueva mirada de su cuerpo, de su estar en el mundo, puedan tener este referente antes de venir a una consulta con nosotros, para que ya traigan un conocimiento previo y eso nos ayudará muchísimo a todos a que la intervención sea más puntual y más efectiva, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esto. Esperemos que les guste mucho y nos encantaría siempre tener sus comentarios y dudas en cualquier momento, por favor. Entonces, le paso la palabra a Diana para que nos cuente cómo empezó todo esto. Gracias, Ivonne. Este es el doctor Rike Georg Hammer. Él, bueno, nació en Frisia, ¿no? En la Selva Negra, en Alemania. Estudió medicina, ¿sí? Hizo su especialidad en medicina interna. El hombre es un genio, en verdad, ¿no? Porque tuvo no solamente fue un excelente médico, sino que eh, desarrolló varios inventos, ¿no? Y bueno, se convirtió en un médico muy famoso y muy requerido además también por muchas personas, ¿no? Y tiene además la bondad de que también estudió ciencias, es doctor en ciencias o fue doctor en ciencias, estudió física, ¿sí? Y también estudió teología. La visión del doctor Hammer, o sea, dada su formación académica, es integral, ¿no? Porque entonces tiene la capacidad de ver a un ser humano también, no solamente desde el punto de vista estrictamente médico en sus funciones biológicas, ¿no? Sino también de poder visualizar al ser humano como un ente espiritual, ¿no? Entonces, y bueno, él es el creador o el descubridor de las 5 leyes biológicas, que él las denominó así, porque si nos puedes mostrar la siguiente lámina, desafortunadamente, este es su hijo Dirk Hammer. Dirk, sorpresivamente, falleció a los 17 años. Y entonces, pues bueno, fue una muerte evidentemente muy dolorosa. Imagínense ustedes que tú estás tranquilamente en tu casa cuando de repente te marcan para decirte, ¿no? Que tu hijo ha tenido un accidente. Y bueno, Dirk, esto sucedió en agosto de 1978. Dirk estuvo 3 meses en el hospital y falleció finalmente en diciembre de 1978. 4 meses después, el doctor Hammer desarrolló o fue diagnosticado con cáncer de testículo. Y bueno, su esposa también tuvo cáncer de ovario, ¿sí? Y entonces, cuando esto sucede y él y su esposa tienen cáncer, el doctor Hammer se pregunta si acaso estos diagnósticos que ahora ellos tienen están relacionados con la inesperada y dramática muerte de su hijo. Y así es como el doctor Hammer empieza a investigar. Ya de regreso en su trabajo clínico, en el hospital, empieza a investigar y empieza ahora a preguntarle a sus pacientes a los que él mismo les diagnostica cáncer, ¿sí? Oye, ¿qué le pasó, ¿no? Entonces, y así es como se empieza a enterar de las historias de sus pacientes, ¿sí?
que traen a lo mejor un crecimiento tumoral, ¿no? Entonces así es como él se empieza a dar cuenta que hay experiencias inesperadas, o sea, que todos sus pacientes tienen experiencias inesperadas, ¿sí? Y también muy interesante, se empieza a dar cuenta que los pacientes que tienen como el mismo diagnóstico, o sea, vamos a suponer, diagnóstico de cáncer de seno en el caso de las mujeres, las experiencias que le cuentan también son muy similares en contenido. Entonces, así es como él empieza a vincular, ¿sí? Que hay determinado tipo de experiencias vividas de manera inesperada, de manera sorpresiva, específicas, o sea, con un contenido específico, ¿sí? Que siempre dan por resultado el mismo tipo de diagnóstico, ¿no? En este caso de cáncer, porque él empezó a investigar con el cáncer, ¿no? Entonces, así es como el doctor Hammer empezó con base en su experiencia clínica y me parece que fueron más de 10,000 casos, cómo desarrolló estas 5 leyes biológicas que hoy les vamos a presentar. Me gustaría comentar que algo que comentábamos Eugenia y yo, ¿no? Como algo tan dramático como la muerte de este chico, ¿no? Tan terrible, da pie a el desarrollo de toda un cuerpo de conocimiento maravilloso y que apenas está en pañales, ¿no? Porque llevamos poco tiempo de este conocimiento, pero que ha resultado ser una teoría maravillosa, que seguramente en un futuro será pues el día con día de todo ser humano, ¿no? También algo que nos llama mucho la atención es que sabemos que Dirk se le presentaba en sueños al doctor Hammer, ¿no? Y le iba dando como ciertas indicaciones, ¿no? De sí, sí, por ahí vas bien, sigue, ¿no? Sigue ese camino. Eh, entonces, ¿cómo darnos cuenta cómo todas las cosas en la vida se van entretejiendo para generar algo maravilloso, ¿no? Como puede ser el hecho de que haya estudiado también teología el doctor Hammer, ¿no? Porque si no tienes esa conciencia, a lo mejor solo dejas pasar los sueños y no haces caso de ello, ¿no? Y bueno, todo, ¿no? Como, porque a veces nos preguntamos qué injusto que se muera alguien joven, ¿no? O alguien pequeño, pues es que era el proceso necesario para que después vinieran otras cosas, ¿no? Y ejemplos como estos tenemos muchísimos. Este en particular, pues es impactante porque ha generado un cuerpo de conocimientos muy, um, muy explicativo de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que comentábamos, Ivonne, era que como, como en la vida, en los procesos de vida, tienen que suceder cosas tan dramáticas como la pérdida de un hijo para que el doctor cambiara su mirada y empezara a experimentar y a investigar y descubrir este nuevo modelo científico. Así es. Tuvo que pasar eso porque si no pasa, él no se hubiera cuestionado en qué se relacionaba su cáncer con la muerte de su hijo. Así es. Así es. Bueno, en la vida cotidiana, todos los seres humanos, absolutamente todos, siempre estamos en esta, pues, ¿cómo decirlo? En esta balanza, ¿no? Que nos pone en lo que estoy viviendo, me enfrenta a luchar o a mejor decir no y me voy, ¿no? Constantemente, es todo el tiempo, cada decisión que tomamos tiene que ver con esto. Y esta condición específica está relacionada con nuestro sistema nervioso autónomo. Y si ustedes ven en esta diapositiva, la acción
es básica. Y de hecho, para nuestro sistema nervioso autónomo, que se ve perfectamente descrito en los animales, es o contraataco, ¿no? Voy a luchar, o mejor huyo, me escapo como pueda, o me hago el muerto. Eso ligado al ser humano es me paralizo. Es cuando a una persona le sucede algo y no pudo hacer nada. Se quedó paralizado. En los animales es que se hacen el muerto, que se quedan tiesos. O sea, tanto que el león o el leopardo, cuando cazan al venado y el venado se hace muerto, se quedan así como extrañados. No sé si han visto videos de eso. Y mejor lo dejan ahí tirado porque piensan que ya está muerto. O sea, no que lo mataron, sino está muerto. Y se va. Y eso es una forma de protección. Y así es como vivimos también los seres humanos, solo que nuestras condiciones son un poco diferentes a las de los animales en la selva. Pero estamos en esta selva urbana que nos mantiene en ese juego, vamos a decirlo, ¿no? Con nuestro sistema nervioso autónomo haciendo subir y bajar nuestra presión arterial, subiendo y bajando nuestra frecuencia cardíaca, subiendo y bajando nuestra temperatura, ¿no? Ahí estamos. Vale la pena decir nada más que en la naturaleza estos procesos son muy rápidos, ¿no? Sí. O sea, el animal solo se quedará unos minutos en la lucha o en el escapar o en el hacerse el muerto, ¿no? Y nosotros nos eternizamos en estas condiciones, ¿no? Nos quedamos para siempre ahí, sí, generalmente. Ok. Y bueno, de aquí podemos partir ya a la siguiente diapositiva, que es la primera ley biológica que describe el doctor Rick Hammer en este modelo científico, ¿no? Es una nueva mirada de la medicina que nos dice que cuando yo vivo un conflicto o una experiencia, ¿no? Que, es inesperada totalmente, que además para mí es fuerte, es aguda, es dramática y, y que dependerá de mi interpretación que yo le doy a ese evento y si lo estoy haciendo consciente o inconsciente, se va a activar un programa biológico extraordinario en mi cuerpo. Regularmente los programas biológicos nos mantienen en equilibrio todas nuestras funciones. Por ejemplo, la función de la respiración, la función de la digestión, la función de mantener nuestra presión en equilibrio, nuestra presión arterial. Todo esto está regulado por estos programas biológicos perfectamente diseñados que mantienen todo bajo control. Pero cuando yo vivo una experiencia que cumple con estos criterios, en automático se dispara un programa biológico extraordinario. Y bueno, aquí sí me gustaría que comentaran Ivonne y Diana, porque habla que puede ser este evento real o simbólico o figurado, y puede ser consciente o inconsciente. Sí, porque o sea, real o simbólico estamos hablando, en otros términos, un conflicto real es un conflicto de primer orden, o sea, real en un evento que nosotros podemos identificar, ¿sí? Como dramático, traumático, ¿sí? Y del cual somos conscientes, por ejemplo, un asalto, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, o lo que decíamos retomando el caso del doctor Hammer, ¿no? Que te llamen y te digan, oye, tu hijo tuvo un accidente, ¿no? O sea, eso es un evento real y eres consciente del evento. ¿Sí? Sin embargo, y vamos, en el caso de los animales, porque bueno, este modelo, como decíamos, bueno, aplica para todos los mamíferos, el conflicto es real, siempre. Sí, eso es una amenaza real, ahí viene el depredador, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del ser humano, lo que sucede
es que aunque el primer conflicto sea real, ¿sí? También la percepción de una situación que yo le atribuyo el significado de amenaza a mi vida o a mi bienestar, el cerebro no sabe distinguir si es real, o sea, es un hecho concreto, pues, que está sucediendo en la realidad externa, ¿sí? O si solo es una idea que yo me estoy generando. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, el cerebro activa el programa biológico extraordinario. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso la descripción ahí es que puede ser real, o sea, puede ser un evento real en el exterior, o la percepción, ¿sí? Dada el significado que yo le atribuyo, ¿sí? Esto, que es como cuando las personas tienden a armar dramas a futuro de una cosita así chiquitita, ¿no? Pero al final, eso lo que hace es que a nivel sistema nervioso, ¿no? El sistema diga, ¡ah! ¿No? Va a venir algo malo, entonces fisiológicamente activa exactamente la misma respuesta, ¿no? No sé si quedó como claro. Ivonne, ¿quieres Sí, decir algo más? si ponemos algún ejemplo, el lenguaje metafórico nos da muchas claves en ese sentido, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, si alguien, una amiga llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Vi a tu esposo con Chuchita, ¿no? Eh, y cuando tú preguntas tiempo después, te dice, sentí como me enterraba una daga en el estómago, ¿no? Entonces, esa es una percepción, ese es un simbolismo. Y efectivamente, cuando se revisa, ves que precisamente lo que está dañado es, no sé, el hígado o el estómago, ¿no? Porque esa fue la sensación, ¿no? O sea, en este simbolismo real simbólico, ¿no? Pero fíjate que ese es un buen ejemplo para terminar de explicar la parte inconsciente. ¿Sí? Porque entonces cuando recibes la noticia de, oye, mira, es que vi a tu esposo con fulanita, ¿no? Entonces hay una parte tuya que se queda así de, ¿no? Entonces sientes todo esto, pero no eres consciente en ese momento, porque en ese momento tu atención se va a lo mejor a tener que comportarte de manera adecuada en frente de tu amiga porque están en un restaurante, ¿no? En un espacio público. ¿Sí? Entonces, hasta que no vas a un espacio, digamos, como un espacio terapéutico donde puedes verbalizar qué fue lo que sucedió, y entonces te haces consciente de que en ese momento sentiste que te clavaron una daga en el estómago. ¿Sí me explico? Entonces, hay partes de la percepción que suceden, pero que en ese momento mi atención no está en ellas. Entonces, son inconscientes. ¿Sí me explico? Y porque hay percepciones, digamos, sobre todo las percepciones, no las que tienen que ver con la representación mental, con el lenguaje, sino las percepciones corporales, ¿sí? Que son predominantemente inconscientes, ¿no? Hasta que, o sea, inconscientes en el sentido de que cuando suceden no nos damos cuenta de que sucedieron, ¿sí? Hasta después, cuando se revisa, como tú acabas de describir, el evento, ¿no? Así es. Y es muy interesante ligar eso de cómo a través de lo que expresan las personas podemos darnos una idea cuál fue su sentir. Cuando te hablan y te dicen, es que se me hizo piedra el hígado, ¿no? O sentía maripositas en el estómago, porque pueden ser cosas bonitas, ¿no? Ok. La que sigue, para puntualizar un poco más, ¿no? Sí, estos criterios que están aquí plasmados son, como dice, indispensables para que este programa biológico extraordinario se active. Ustedes pueden vivir una experiencia que sea inesperada, que
sea dramática para ustedes y no la viven en soledad, lo cual significa que lo pueden hablar inmediatamente, que no se sintieron solos, que no se sintieron apartados del mundo, y entonces el programa no se activa, ¿no? O sea, sí, eso significará que no va a pasar nada diferente de lo que ya está pasando en su cuerpo, ¿no? Para que se active, tiene que pasar estas tres cosas, estos tres criterios se cumplen: inesperado, dramático y vivido en soledad. Así es. Y es muy importante recalcar que vivido en soledad es eso, es cuando la persona está experimentando esta vivencia, se siente solo, se siente apartado del mundo, se siente que nadie está con él, que nadie lo puede ayudar en ese momento. Son instantes, son segundos, pero es muy importante porque es así como se disparan estos programas. Claro. Y no necesariamente estoy solo físicamente. Ajá. Puedo estar rodeado de muchas personas, pero los demás no entienden lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y puede ser también que como yo tampoco lo entiendo, ¿no? Y no lo puedo verbalizar, no lo puedo hablar. Y Claro. todo eso significa que es vivido en soledad, ¿no? Porque Claro. no hay una posibilidad de hablarlo. Así es. Sí, pero eso es muy importante, con lo que acabas de decir, donde en el momento en el que recibes de manera inesperada un impacto, ¿no? Te quedas así como, o sea, no lo puedes todavía procesar ni siquiera para poderlo comunicar. Entonces, aunque haya personas a tu alrededor que a veces pasan, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y tú, sí, estoy bien, ¿no? Todavía no puedes, ¿no? Ese es el momento en que lo vives en soledad porque no lo puedes comunicar, pero porque tú tampoco tienes claridad, ni siquiera, ¿no? Sucede mucho en los accidentes, por ejemplo, de coche, ¿no? Claro. Que inclusive después te pueden preguntar, tiempo después, oye, ¿cómo fue? No sé, ¿no? No sé en qué momento pasó, no sé cómo se dio, no tengo idea, ¿no? Y es impresionante porque tú empiezas a ver cómo quedaron los coches después del accidente y dices, pero ¿cómo? ¿No? O sea, si el coche venía por acá, ¿cómo quedó aventado hasta allá? ¿En qué momento? ¿No? Ahí se ve claramente esta idea de que me quedo como en shock, precisamente, ¿no? Y no puedo, eh, ¿cómo se dice? Hablarlo o sentirlo o darme cuenta de Expresar. qué es eso. Claro. Así es. Claro. Ok. Y bueno, un ejemplo muy interesante es cuando un evento sucede en una familia, ¿no? De, no sé, 5 hermanos y papá y mamá, que están todos reunidos en ese preciso momento, y sucede algo, ¿no? Y a pesar de que todos viven la misma experiencia, habrá de las 7 personas que estaban ahí, algunos que sí activen un programa biológico y otros no. Claro. Un sismo, por ejemplo, ¿no? Un sismo. Sí, que es inesperado, es dramático, ¿no? Representa una amenaza a tu vida o a tu bienestar, ¿no? Cada quien lo vive esto de manera distinta, ¿no? Porque en ese momento nadie puede verbalizar, o sea, es como hay que tomar algún tipo de acción, dependiendo de la circunstancia, ¿sí? Y hay quien, pues ya pasó el sismo y pues bueno, ya, ¿no? La vida sigue, y hay quienes se quedan así, ¿no? Sí, semanas después siguen así. Y eso es muy, yo lo vi muy claro cuando los primeros temblores fuertes después del 85, ¿no? Claro. Los primeros ya que vivieron mis hijas conmigo, ¿no? Para ellas era, ay, qué rico, se está moviendo la tierra, ¿no? O sea, así como hasta, y yo salía corriendo, ¿no? O sea, así como,
y sí, yo sentía, ¿no? La adrenalina en mi cuerpo y inmediatamente como un estado de shock y de ganas de llorar y todo, y aquellas se me quedaban viendo como diciendo, ¿qué le pasa, no? Este, ¿por qué si no es para tanto? ¿No? Claro. Porque no tienen una experiencia previa, ¿no? Al respecto. Así es. Y ahorita que dices eso, que no tienen una experiencia previa, se dice que todos los seres humanos hemos tenido shocks biológicos desde antes de nacer, ¿no? Estamos en el útero de la madre y ya empezamos a tener estos disparos o activaciones de los programas biológicos extraordinarios, desde antes de nacer. Eso es importante tomarlo en cuenta. Para el ser humano, hablando de la percepción y de cómo un conflicto puede ser simbólico, las causas de conflicto para el ser humano pueden ser, como dice ahí, la amenaza para perder el suministro de la alimentación, en este caso el dinero. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con, o sea, hay muchas angustias del ser humano que tienen que ver con el dinero. Muchísimas. ¿Sí? Muchas. ¿Sí? Entonces, y que bueno, decir que es ahí para el suministro de la alimentación es como lo básico, ¿sí? Porque bueno, hoy yo no salgo a cazar para poder alimentar a mi familia, ¿no? Depende de la cantidad de dinero que yo tenga. Pero el dinero es el sustento en ese sentido básico, ¿no? Entonces, tener una deuda, aunque yo tenga para comer, pero si tengo una deuda también es causa de conflicto. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, si tengo una situación médica de emergencia, también necesito dinero para recibir atención médica, ¿no? Entonces son todas esas cosas que vivimos los seres humanos en la sociedad, como está estructurada todavía hasta este momento la sociedad, ¿sí? Donde muchas cosas dependen del dinero, ¿no? Entonces puede ser causa de conflicto, ¿no? También la amenaza de perder el amor de un ser querido, ¿no? El pensar que si yo hago algo o dejo de hacer algo, alguien importante para mí, ¿no? Mis padres, mi pareja, mis hijos, me van a dejar de querer. Eso también es causa de conflicto, ¿sí? Bueno, las últimas tres en realidad van juntas, ¿no? Porque la pérdida de control y la falta de información causan incertidumbre. Entonces, el ser humano, generalmente decimos que el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Porque la costumbre te da certidumbre. ¿Sí me explico? Te da seguridad, ¿no? Porque es predecible. Entonces, lo que no es predecible, ¿sí? También es causa de conflicto. Y que bueno, eso evidentemente tiene que ver con el primer criterio de la ley, de la primera ley biológica, en el sentido de que lo que activa un programa biológico extraordinario es un evento inesperado, ¿sí? Entonces, la incertidumbre va de la mano con lo inesperado, ¿no? Y bueno, nada más también para señalar que, por supuesto, un evento inesperado no se puede prevenir. Es como, inesperado. es contradictorio, es inesperado. Así es. Okay. Así es. Y ahí vamos teniendo claves, con esto que vamos explicando de esta ley biológica, nos va dando claves de prevención en realidad, ¿no? Aunque un evento no pueda ser prevenido porque es inesperado, lo que sí puedo es ir mejorando el estado del ser, ¿no? El estado en el que yo estoy, en la confianza básica que yo tengo de mi estar en este mundo, ¿no? Aquí empezamos a entrar al ámbito de la espiritualidad, ¿no? Porque si yo siento que este es un universo inseguro, voy a estar más propenso a tener eventos inesperados, ¿no? Pero si yo confío, si yo tengo una confianza básica en la providencia divina,
estos eventos inesperados no me van a causar tanto problema, ¿no? Aunque sean inesperados. ¿Okay? Van a ser, de alguna manera, voy a lograr bajar la intensidad de mi percepción. Claro. O sea, lo que estás diciendo es precisamente la parte de, bueno, para utilizar un término que ahora está en boga, que es la resiliencia, ¿no? Es los recursos y la capacidad de adaptación y de resiliencia que tenga el sujeto, la persona, para poder lidiar o resolver una situación inesperada. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De tus recursos internos. ¿Sí? Gracias. Entonces, en la medida en que tengas más recursos, más herramientas para resolver problemas, ¿sí? No puedes evitar un evento, o sea, evitar un evento inesperado que active un programa biológico, pero sí puedes, después de eso, reducir la masa conflictual. Ya sabes que también verbalizarlo, compartirlo es importante para que también eso te dé claridad a ti y eso te va a permitir disminuir lo que denominamos masa conflictual, que ya Eugenia nos va a explicar, y que entonces el proceso, digamos, de resolución sea relativamente más amable, ¿no? Gracias. Así es. Entonces, ahorita podemos pasar a la segunda ley, que ya nos explica cómo cuando tenemos un conflicto, si ustedes ven la gráfica, estamos en nuestra vida cotidiana, estamos tranquilos, estamos en paz, digámoslo así, y de repente sucede algo. En ese momento que sucede algo, nos vamos hacia la fase activa de nuestro, la activación de este programa biológico extraordinario, y se llama simpaticotonía. Esa parte que ven, cuando me sucedió algo y me di cuenta, así, la imagen que tiene ese hombre, yo me imagino que se acaba de dar cuenta que le clonaron su tarjeta de crédito y le metieron un golazo. Ok. Por ejemplo. ¿No? Así, Ajá. bueno, él entra en esta fase de simpaticotonía o fase activa del proceso, y lo que ustedes ven abajo es el tiempo que este proceso de estoy estresado, tengo que hablar corriendo al banco, quiero ver cuánto me metieron de gasto, etcétera, y eso se llama, es lo que decía Diana, masa conflictual. Entonces, este individuo se tarda casi 5 horas en poder hablar a su banco, cancelar la tarjeta, reportarla, verificar de cuánto fue el cobro, etcétera. Y ya cuando le dicen, bueno, ya está reportado, vamos a hacer la investigación. Por lo pronto usted no tiene, no se le va a hacer a su tarjeta este cargo. Entonces entra a la parte de la conflictolisis, es decir, entra a la fase de solución, que es la segunda parte de esta gráfica. Si se dan cuenta, ahí está la mujer como diciendo, ya, ¿no? Y esta segunda parte de la gráfica está dividida en 3 procesos. El primero se llama PCLA, que es, aquí nos está mostrando Ivonne, es este periodo de tiempo donde van a suceder cosas en mi cuerpo, voy a tener síntomas. En la segunda fase, en la segunda parte de esta solución, es esta como pico hacia arriba, esta gráfica que sube y baja, que se llama epicrisis, y la última parte de la solución se llama PCLB, y es donde ya ahí los síntomas disminuyen y estoy preparándome para pasar a lo que conocemos como normotonía, que era donde inicié antes de saber que le habían clonado su tarjeta, ¿no? Entonces, está como muy sencillo comprender
los eventos que nos suceden. La masa conflictual de este hombre, ¿de cuánto tiempo fue? De 5 horas, ¿no? Que es lo que le llevó en arreglar su reportar y ver todo lo que, el procedimiento que hay que hacer en el banco para que le dijeran, este cobro no se le va a hacer por ahora, se va a investigar, y entonces ya descansa y entra en la fase de solución. Y esta fase de solución dependerá de cuánto tiempo él estuvo en fase activa. Esto fueron en horas, entonces su fase de solución va a ser máximo de 3 semanas. Máximo. No puede pasar más tiempo ahí. ¿No? Lo importante aquí es saber que regularmente síntomas fuertes, importantes, no los tenemos en la fase activa. Los tenemos en la fase de solución. Nada más quería que nos explicaras por qué pusimos esta imagen de este muchachito ahí haciendo como pipí. Porque fíjense que cuando uno soluciona algo, generalmente nos dan ganas de ir a orinar. Como que se relaja todo eso. Eso lo pueden verificar. Bueno, ustedes lo saben, o sea, los pacientes que después de estar en una sesión piden pasar al baño a orinar, ¿sí? Es porque solucionaron algo. Ajá. Es muy interesante. Es interesante saber que en la fase activa o la fase de estrés o la fase de simpaticotonía, que es ya muy médica, podemos sentir tener estos síntomas como las manos frías, estar como alerta, como empezar a tener problemas con el sueño, estar todo el tiempo pensando en lo que me acaba de suceder, cómo es que me pasó, qué es lo que voy a hacer. Todo el tiempo estamos en eso. Por supuesto, puedo perder el apetito. Seguramente todos han vivido cosas así, porque esto es del día a día. Y puede ser que si mi masa conflictual o el tiempo que me tardo en entrar en una solución o resolver algo, me lleve también a perder peso, ¿no? Y eso es porque hay aumento del metabolismo. Este nivel de azúcar bajo en realidad no me doy cuenta, ¿no? No. Solo que me hiciera algunos análisis médicos en ese momento, ¿no? Así es. Y a veces, fíjense, ni siquiera nos percatamos que todos estos síntomas que estamos teniendo nos están pasando. No. No lo conectamos con lo que estamos viviendo, ¿no? Tengo las manos frías, pero no me doy cuenta si quizás alguien me llegue y me toma de la mano y te dice, ay, tienes las manos muy frías, ¿no? No me había dado cuenta, ¿no? Así es como una inconsciencia también de nuestro cuerpo, ¿no? De las cosas que pasan en nuestro cuerpo. Sucede tan a menudo que pensamos que es normal. ¿Sí? Entonces, porque esto es la cotidianidad de la gente, sobre todo que vive en las ciudades y que tiene un trabajo de 9 a 9. Sí. ¿No? O de 9 a quién sabe a qué horas, ¿no? ¿Sí? Sí, el famoso estrés. Famoso estrés. Así es. Y bueno, cuando entramos en la fase de solución, la fase de solución también se le conoce como la de relajación. Pero fíjense qué interesante, porque si ven los síntomas que están descritos aquí, pues hay algo que resalta que se llama dolor. ¿No? En esta fase el dolor aparece. Y en la medicina convencional, cuando nosotros tenemos dolor, pues ¿qué pensamos? Estamos muy malos, muy graves, ¿no? Es donde vamos al doctor, de hecho. Es cuando vamos al doctor corriendo. Exacto. Y resulta ser que desde este modelo, el dolor nos está avisando que algo bueno sucedió y que ya entramos en la fase de solución de algo, ¿no? Porque tampoco es necesario saber que estoy solucionando cada vez. Porque a lo mejor me empieza a punzar ahorita el dedo medio de mi mano izquierda, así como, ay, ¿pero por qué me duele?
y a las 2 horas ya se me quitó el dolor y ya. Y fue que algo solucioné y no supe ni qué fue, ni por qué lo solucioné. No importa, ¿no? De repente puede haber punzadas de dolor, ¿no? Como si te clavaran algo en el cuerpo que es intensísimo, pero dura segundos y después se quita. Y no se vuelve a repetir. También quería decir de la sensación de alivio, ¿no? Que es esta metáfora que muchas veces utilizamos de es que es como si me hubieran quitado una piedra de la espalda, ¿no? Entonces, eso todos lo hemos podido sentir, ¿no? Que es la sensación de alivio, cansancio y debilidad, que sí, te quitaron un peso de la espalda. Es cuando has entrado a fase de solución de algo, ¿no? Muchas veces es como me siento agotada, ¿no? Tengo ganas de acostarme a dormirme. Es como algo que pide el cuerpo y porque solucionamos algo. ¿Y qué creen que hacemos? Te tomas una pastilla y te vas a trabajar. Sí. En lugar de acostarse a dormir, como les estaba diciendo su cuerpo, se toman la pastilla de Next, ¿no? Y vámonos a trabajar, ¿no? O hacer lo que tengo que hacer porque no puedo dejar de hacerlo. Ajá. Y así es como vivimos, sin escuchar a nuestro cuerpo. Sin Sí, escuchar. y podemos también, algo que sucede frecuentemente es que puedo ir a mi consulta terapéutica, ¿no? Estoy en un proceso de terapia psicológica, tal, o voy a un taller de fin de semana, o cosas así en donde hago una solución de algo y al día siguiente estoy muy mal, ¿no? Amanezco con un gripononón o con una diarrea o con dolor de huesos o lo que sea que haya yo solucionado. Y entonces digo, esa terapia no sirve, ese taller fue horrible, ¿no? O sea, tenemos estas concepciones transgiversadas, ¿no? De que el dolor es la enfermedad, ¿no? Y no es así, ¿no? Y no es así. El gran descubrimiento de Hammer es que esta es la solución de un programa que estaba corriendo desde antes y que tú no te dabas cuenta porque estamos tan acostumbrados a estar en esos estados de ansiedad, ¿no? Que no nos damos cuenta que estamos ahí y que a raíz de esta terapia, de este taller, de esto lo que fuera, solucioné y entro en la vagotonía, ¿no? Sí. Y bueno, a mí nada más me gustaría decir, porque es un fenómeno también que yo he escuchado mucho, de las personas que cuando se van de vacaciones, ¿no? Y llegan a la playa se enferman, Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque dejaste tu vida cotidiana de estrés y pasas a fase de solución. Entonces tienes síntomas de fase de solución. Así Te es. da gripa. El clásico de, es que siempre que voy a la playa me hincho. Ajá. Sí. O al contrario, también sucede que gente que se va de vacaciones y cuando regresa se enferma, ¿no? Y te dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ay, me fui de fin de semana, no sé, a Cuernavaca, ¿no? Y me la pasé súper bien. Pero el lunes amanecí con dolor de cuerpo, terrible, ¿no? Así es. Y no lo asociamos, Así es. porque no conocemos. Entonces, una parte muy importante de nuestra misión de poner esto ahí, de que lo escuchen las personas y de que lo vean es ir cambiando esta percepción, ¿no? Poco a poco que todos estemos ya bien ciertos de que cuando viene el dolor o la molestia es porque ya estamos de salida, ¿no? Ya vamos camino a la sanación. Así es. Pero, como somos seres humanos, ¿no? Resulta ser que tenemos muchas cosas en la cabeza y en esta gráfica, fíjense, lo que parece como unas olitas en azul es la llamada
masa conflictual, que ya habíamos hablado de qué significa, era el tiempo que me lleva en solucionar lo que he vivido, ¿sí? Pero si se dan cuenta, cuando pasa a la fase de solución, que es la siguiente gráfica en rosa y en azul, ahí está como muy extendido, cuando yo dije que el máximo era 3 semanas. ¿Cómo es que esto se puede extender? ¿No? Pues hablábamos de cómo percibo las cosas, si ya lo hice consciente o sigo en la inconsciencia, si vuelvo a repetirlo, si no, la solución llegó, pero me volvió a suceder otra cosa parecida, ¿no? Y en la fase de solución, en donde ven ustedes estas grafiquitas de color rosa, es donde aparecen los síntomas fuertes, como el dolor, la fiebre. Y entonces, La si yo lo inflamación. alargo, que empiezo a sentir que en lugar de estar mejorando, ¿qué estoy haciendo? Que estoy empeorando, ¿no? Y estas gráficas así y como la que sigue, todavía en la siguiente diapositiva, es lo que en medicina convencional se llama enfermedades crónicas degenerativas. En las enfermedades crónico-degenerativas lo que estamos haciendo es que mantenemos activo este programa biológico todo el tiempo. No, o no paso de la fase de estrés a la fase de solución, o estoy en la fase de solución y me quedo, como en este ejemplo, en la primer parte de la fase de solución, que es la PCLA, ¿no? Y bueno, está puesta una pastilla ahí, Ajá, porque los medicamentos frecuentemente hacen que se retarde la solución o que no se llegue a la solución por completo, ¿no? exacto. Entonces es muy interesante porque fíjense que dependiendo en la fase de solución en la que yo me encuentro, va a ser si por ejemplo, los analgésicos van a funcionar o no. Es que ya me tomé la aspirina y ya me tomé el Voltaren y ya me tomé el, no sé, otro ibuprofeno y no me hacen nada. Dependerá en qué fase me encuentro para que el medicamento verdaderamente tenga un efecto. O me empezó a doler, me tomé el ibuprofeno y se me quitó como por encanto. ¿No? Entonces, dense cuenta que si alguien ya le diagnosticaron una enfermedad crónico-degenerativa, entienda que es un proceso biológico extraordinario que se ha mantenido en el tiempo ahí. Y le llaman crónico porque ya tiene mucho tiempo y degenerativo porque lo que está sucediendo es que está haciendo cambios en mis tejidos, ¿sí? Que si no lo resuelvo, pues sí me va a llevar en algún momento a la muerte, ¿no? Pero nos quita ¿cómo decirlo? Este fenómeno que me sucede cuando a mí me dicen, no, pues qué pena porque usted ya tiene diabetes, es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea que va a vivir el resto de su vida con ella, ¿no? Va a ir desgastando su cuerpo y empeorándolo hasta que se muera. Eso, desde esta mirada, ya no es real. No tengo por qué pasar con diabetes toda mi vida, ni tampoco por qué ir degenerando mi cuerpo por el azúcar elevada hasta que me muera. Eso ya no es así. Así es. Entonces hemos visto las primeras 2 leyes biológicas que creo que ya nos sacudieron y nos movieron el tapete, ¿no? Para cambiar nuestra forma de pensar y de creer con respecto a lo que sabíamos que eran las enfermedades. Claro. Claro. Y que básicamente el mensaje es, uno, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? Y
Atendamos los mensajes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no tiene síntomas, ¿sí? Porque esté enfermo, ¿no? O sea, lo que queremos transmitir es que en realidad las enfermedades no existen, existen procesos biológicos. Que son desagradables en algún momento, molestos, dolorosos, sí. ¿No? Pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo sea deficiente, ¿no? Al contrario, nos habla de esa eficiencia increíble, ¿no? Esa magnificencia del cuerpo que tiene estas capacidades de autorreparación, ¿no? Lo decías tú al principio, Eugenia, nosotros tenemos programas biológicos que están todo el tiempo corriendo, Todo el ¿no? tiempo. El latir de tu corazón, el pulmón respirando, la digestión haciéndose, ¿no? El hígado Procesando todo. procesando, los riñones y todo el Filtrando. sistema linfático, haciendo una desintoxicación, llevándose toda la basura, ¿no? O sea, es un cuerpo que funciona a la perfección, pero que cuando tiene asuntos, entran en funcionamiento programas extraordinarios para vivir, no para morirse. Para morirse, Para exactamente. vivir, porque reparan todo eso, te dan, de primera instancia te dan todo para que resuelvas, ¿no? Te dan energía, te dan fuerza, te dan alerta para que resuelvas. Y después te dan la resolución, ¿no? Entonces, no hay nada malo con el cuerpo, no hay células locas que crecen Que van ahí. tonto, ¿no? O células que andan por ahí viajando a lo loco por todo el cuerpo y aparecen en otro lado. No, No. no, eso no sucede, ¿no? O sea, todo tiene un orden y una perfección maravillosa, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, esperamos haber transmitido un mensaje lo suficientemente claro. Seguramente va a haber muchas dudas o comentarios, ¿no? Y bueno, estamos de lo más abiertas a recibirlos, porque también eso nos ayuda a nosotras a poder clarificar, ¿no? Y a poder brindar o mejorar incluso la forma en que estamos transmitiendo este mensaje, ¿no? De no tenemos que tenerle miedo, ¿no? A las denominadas enfermedades, ¿no? O sea, tenemos en realidad más bien que darnos cuenta de que nuestro cuerpo es perfecto y está perfectamente diseñado para lidiar, ¿sí? Con los eventos inesperados de la vida, además, ¿no? Así es. Así que, bueno, el siguiente video que hagamos explicaremos la tercera y cuarta y yo creo que dejaremos uno más para la quinta, que es Sí. súper interesante. Sí. Y dependiendo de la respuesta y de qué tantas preguntas tenemos, igual y haremos algún otro de contestar preguntas, ¿no? También. ¿Okay? Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos y estamos a sus órdenes siempre en Restaurando al Ser. Diana Medina, miembro en sus redes, Eugenia McCarthy, Ivonne Hernández. Estamos para servirles. Gracias, hasta luego. Hasta luego.